Capítulo 43. Atraer, parte 1. Nunca se esperó que Lan Wangji bebiera con él, así que simplemente se terminó el licor de su propio vaso. Sin embargo, observándole silenciosamente, Lan Wangji gentilmente hizo sus mangas a un lado. Se sirvió un vaso para sí también y después de una pausa lentamente empezó a tomarse el licor. Wei Wuxian estaba bastante sorprendido. Dijo: «Han Wanjun, realmente eres considerado, ¿no es así? ¿Realmente vas a beber conmigo?» La última vez que bebieron juntos, Wei Wuxian no prestó mucha atención a la expresión de Lan Wangji. Esta vez estaba completamente concentrado en escrutarlo. Lan Wangji cerró sus ojos mientras bebía. Con un leve fruncido en el ceño se terminó el licor y solo abrió sus ojos nuevamente después de encoger levemente sus labios. Una manta neblinosa pareció caer sobre sus ojos. Descansando su mentón sobre su mano, Wei Wuxian empezó a contar en silencio. Como había supuesto, cuando llegó al número 8, Lan Wangji bajó su vaso. Se tocó la frente, cerró sus ojos y se quedó dormido. Wei Wuxian estaba completamente convencido. La vez anterior, Lan Wangji realmente se había dormido antes de levantarse completamente ebrio. Por alguna extraña razón, empezó a sentirse un poco ansioso. Terminándose el líquido restante de un solo trago, Wei Wuxian se paró y caminó por la habitación con sus brazos cruzados por detrás. Después de un rato, se dirigió hacia Lan Wangji. Se agachó y susurró en su oído: «Lan Chan». No hubo respuesta alguna. Wei Wuxian continuó: «Wangji Xiong». Lan Wangji tenía apoyada su cabeza en su mano derecha. Su respiración era más calma que nunca. Tanto sus facciones como la mano en su frente eran de un color impecablemente claro. Lucía como si fuera una pieza de fino jade. Originalmente, la tenue fragancia del sándalo que lo rodeaba había sido fría, algo antipática. Ahora, sin embargo, como estaba combinada con el dulce aroma del licor, unas pequeñas notas de calidez se extendían en esa frialdad. Ahora que Wei Wuxian estaba lo suficientemente cerca, la esencia se entrelazaba con su respiración. No pudo evitar agacharse más, quedando así más cerca de Lan Wangji. Vagamente pensó para sí: «Extraño, porque empieza a sentirse que hace calor aquí». En medio de la fusión del licor y el sándalo, su rostro se acercaba más y más, mientras que él mismo no notó esto en absoluto. Su voz también había bajado, casi en una forma burlona. Murmuró: «Lan Chan». De repente, una voz entró a sus oídos: «¿Joven amo?». El rostro de Wei Wuxian estaba a menos de 2 centímetros de distancia del de Lan Wangji. Sorprendido por el sonido, casi se cayó al piso por un resbalón de su pie. De inmediato se posicionó a sí mismo enfrente de Lan Wangji. Luego se giró hacia las ventanas de madera de las cuales el sonido había provenido. Unos cuidadosos golpes se podían escuchar a través de las ventanas. Luego una voz fluyó a través de la abertura: «Joven amo». Wei Wuxian finalmente se dio cuenta de que su corazón estaba latiendo muy rápido. Perplejo nuevamente por ello, recobró pronto su compostura. Caminando hacia allí, levantó la ventana y vio a una figura vestida de negro colgando boca abajo con sus piernas aferradas al techo y preparado para dar un nuevo golpeteo. Wei Wuxian rápidamente abrió la ventana, la que golpeó la cabeza de la persona. La persona exclamó un ligero quejido. Sosteniendo la ventana con sus 2 manos, finalmente hizo contacto visual con Wei Wuxian. Una fría brisa entró en la habitación. Los ojos de Wen Ning estaban abiertos. Ya no eran de un blanco ceniza, sino que ahora estaban llenos con un par de negras y silenciosas pupilas.
Los dos se quedaron así, uno parado, el otro colgando, y se observaron el uno al otro por un momento. Wei Wuxian dijo: «Ven, baja». Con una repentina pérdida del equilibrio, Wen Ning cayó y se azotó contra el suelo fuera de la posada. Wei Wuxian se limpió el inexistente sudor que tenía en su frente y comentó: «Realmente escogimos el lugar correcto. Fue bueno que hayan escogido esta posada». En aras de la tranquilidad, las ventanas de la habitación privada daban a una pequeña arboleda en vez de a las calles. Usando el palo de soporte, Wei Wuxian dejó la ventana abierta y miró hacia abajo, haciéndose un poco hacia afuera. Con su pesado cuerpo, Wen Ning dejó un agujero con forma humana en el suelo. Aún seguía observando a Wei Wuxian, incluso ahora que yacía en el agujero. Con una voz baja, Wei Wuxian le gritó: «Dije ven, baja, no que te bajaras. Ven, ¿entiendes?». Wen Ning lo miró, se desempolvó sus ropas, salió a rastras del agujero y se apresuró en responder: «Oh, voy». Tan pronto como finalizó, se aferró a un pilar y se preparó para trepar. Wei Wuxian lo interrumpió enseguida: «Detente, quédate en donde estás, iré a ti». Se giró a Lan Wangji y se inclinó hacia su oído. Dijo: «Lan Chan, oh Lan Chan, por favor duerme por un poco más de tiempo. Regresaré antes de que te des cuenta. ¿Serás un buen niño?». Después de que habló, sintió un extraño impulso. No pudo evitar pasar la punta de su dedo contra las pestañas de Lan Wangji. De forma leve, las pestañas de Lan Wangji temblaron y sus cejas hicieron un tic. Lucía algo perturbado. Removiendo su mano, Wei Wuxian salió por la ventana. Saltó un par de veces en las ramas del techo y luego aterrizó en el suelo. Justo después de girarse, Wen Ning se arrodilló enfrente de él. Wei Wuxian habló: «¿Qué estás haciendo?». Wen Ning no dijo nada. Su cabeza estaba gacha. Wei Wuxian preguntó de nuevo: «Dime, ¿era necesario que hicieras eso?». Wen Ning bajó su voz. Dijo: «Joven amo, lo siento». Wei Wuxian contestó: «Oh, bueno». Inmediatamente después de hablar, también se arrodilló enfrente de Wen Ning. Sorprendido, Wen Ning también procedió a hacer lo mismo, mientras que Wei Wuxian prontamente le devolvió el gesto. Wen Ning estaba tan alarmado que dio un salto. Solo después de eso fue que Wei Wuxian se volvió a levantar. Barriendo la suciedad de la orilla de sus ropas, dijo: «¿Sabes? Podías simplemente haberte quedado parado derecho y hablarme». Wen Ning aún observaba al suelo, asustado de decir cualquier cosa. Wei Wuxian preguntó: «¿Cuándo recobraste tu conciencia?». Wen Ning contestó: «Hace un rato». Wei Wuxian habló: «¿Todavía recuerdas las cosas que ocurrieron cuando las agujas aún estaban en tu cabeza?». Wen Ning contestó: «Algunas, pero no todas». Wei Wuxian dijo: «¿Qué es lo que recuerdas?». Wen Ning habló: «Que fui encadenado en un lugar muy oscuro. Creo que a veces algunas personas venían a ver cómo estaba». Wei Wuxian dijo: «¿Recuerdas quiénes eran?». Wen Ning contestó: «No, solo recuerdo que alguien me clavó algo en la cabeza». Wei Wuxian dijo: «Probablemente fue Sue Yang. También utilizó esas agujas para controlar a Son Lan. Solía ser un cultivador invitado en la secta Lanlinjin, pero aún no sabemos si llegó a hacer eso por sus propios intereses o porque fueron los deseos de la secta Lanlinjin». Después de pensarlo un poco, continuó: «Lo más probable es que fueran los deseos de la secta Lanlinjin. En ese tiempo dijeron que había sido completamente aniquilado.
Si la secta Lan Linjin no hubiera sido parte de esto, Sue Yan no hubiera sido capaz de esconder la verdad por sí solo. Con una pausa, preguntó nuevamente: «Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que llegaste a la montaña Dafan?» Wen Ning contestó: «Después, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché a alguien aplaudir y luego, joven amo, usted dijo levántate, así que forcejeé para soltarme de las cadenas y huí». Era el comando que Wei Wuxian le había dado a los 3 cadáveres feroces en la Villa Mo. En el pasado, Wei Wuxian le había dado incontables comandos al General Fantasma. Por lo tanto, también había escuchado el primer comando que Wei Wuxian dio después de volver a este mundo. Y así, en un confuso estado mental, Wen Ning había seguido las direcciones de otros cadáveres y los comandos de Wei Wuxian. La secta Lan Linjin, por otra parte, sabía que no podía ser público el hecho de que habían estado escondiendo al General Fantasma, puesto que, si esta noticia se filtraba, no solo su propia reputación resultaría dañada, sino que la gente también empezaría a entrar en pánico, razón por la que, aun cuando Wen Ning huyó, no se atrevieron a perseguirlo con fanfarria. Después de un lioso viaje, Wen Ning finalmente llegó a Wei Wuxian, quien estaba tocando la flauta en la cima de la montaña Dafan, y así los dos se volvieron a encontrar exitosamente. Wei Wuxian suspiró y dijo: «Dijiste que no sabías cuánto tiempo había pasado. En realidad ya han pasado más de 10 años. Continuó después de una corta pausa. Bueno, vale decir que yo no sé mucho más que tú. ¿Quieres que te cuente algunas de las cosas que pasaron?» Wen Ning dijo: «He escuchado acerca de algunas». Wei Wuxian preguntó: «¿Cómo qué?» Wen Ning contestó: «Escuché que el Luongshan ya no existe, que no quedó nadie». En realidad, Wei Wuxian solo quería contarle de los chismes más triviales, como por ejemplo, cómo las reglas de la secta Lan habían aumentado de 3000 a 4000. No esperaba que Wen Ning sacara un tema tan serio para empezar, así que solo podía mantenerse en silencio. A pesar de que este era un tema serio, el tono de Wen Ning no era realmente triste. Era como si yo hubiera sabido que aquello iba a ocurrir. Y en realidad, ese era justamente el caso. Ellos habían esperado el peor escenario posible incontables veces desde hace más de una década. Después de un momento de silencio, Wei Wuxian volvió a preguntar: «¿Qué más has escuchado?» Wen Ning susurró que el líder de la secta Jiang, Jianchen, trajo consigo un asedio sobre Luongshan y fue quien lo mató. Wei Wuxian contestó: «Es necesario que te corrija. Él no me mató. Morí porque mi poder se volvió contra mí». Wen Ning finalmente le miró y dijo: «Pero el líder de secta Jiang claramente...». Wei Wuxian lo interrumpió: «Nadie puede caminar con seguridad sobre un puente de una sola tabla como este por toda su vida. Es algo que no podíamos evitar». Wen Ning lucía como si quisiera suspirar, pero no tenía aire alguno cual votar. Wei Wuxian terminó la conversación. «Ok, mejor no hablemos más de esto. ¿Has escuchado alguna otra cosa?» Wen Ning le miró y dijo: «Sí, joven amo Wei, tuvo una muerte terrible». Al observar lo miserable que era, Wei Wuxian suspiró. «Entonces, ¿no has escuchado ninguna noticia buena?» Wen Ning frunció el ceño. Dijo: No ha habido ninguna». Wei Wuxian estaba sin palabras. De repente, un fuerte ruido de algo rompiéndose provino desde el salón principal del primer piso. A eso le siguió la voz de Lan Zixue. «¿No que estábamos hablando de Sue Yan? ¿Por qué estamos discutiendo ahora sobre esto?»
Jinling dijo: «Nosotros estamos hablando sobre Sue Yan. ¿Lo que dije acaso es incorrecto? ¿Qué hizo Sue Yan? Es peor que una escoria y Wei Jing era incluso más despreciable que él. ¿A qué te refieres con no deberíamos hacer generalizaciones sobre ellos? Esos monstruos son gérmenes para este mundo. Deberíamos matar, asesinar y masacrar a cada uno de ellos». Wen Ning hizo una mueca y retrocedió. Wei Wuxian le hizo un gesto indicándole que se mantuviera quieto. Por otra parte, Lan Jingyi también se unió. ¿Por qué estás tan molesto? Xishue no dijo que Wei Wuxian no debió haber sido asesinado. Solo dijo que no todos los cultivadores del camino demoníaco son el mismo tipo de persona que Sue Yan. Tenías que lanzar las cosas. Ni siquiera alcancé a probar de ese. Jinling bufó. ¿Acaso no dijo también que puede que el fundador de ese camino no tuviera intenciones de hacer daño con él? ¿Quién fue el fundador de ese camino? Vamos, dime. ¿Quién más podría ser si no Wei Jing? Simplemente no logro entenderte. Su secta, Gusulan, también es una distinguida secta, y en ese tiempo ustedes también perdieron una gran cantidad de gente a manos de Wei Jing. ¿No es así? ¿No fue difícil tener que matar a todos esos cadáveres y otras cosas que estaban bajo su control? Lan Yuan, ¿por qué hablas desde un punto de vista tan extraño? Por la forma en que hablas, no me digas que estás excusando a Wei Jing. Lan Yuan era el nombre de nacimiento de Lan Xishue. Protestó. No estoy excusándolo, simplemente estaba sugiriendo que quizás no deberíamos sacar conclusiones antes de entender la situación por completo. Ya sabes, antes de que viniéramos a la ciudad Yi, mucha gente declaraba que Champing del clan Yue Yan Chan había sido asesinado por Dao Shan Xiao Xinchen por venganza. ¿No? Pero, ¿cuál resultó ser la verdad? Jinling contestó. Nadie vio realmente si Champing había sido asesinado por Dao Shan Xiao Xinchen. Todo fue suposición, así que, ¿por qué lo llamas declaraciones? Solo trata de contar cuántos cultivadores perdieron sus vidas contra Wei Jing, Wen Ning y el sello del tigre estigio en las batallas del camino de Xiongqi y en el día sin noche. Estas son verdades que todos aceptan, nadie puede negarlo. Y otra cosa que nunca olvidaré es que le ordenó a Wen Ning que matara a mi madre y mi padre. Si Wen Ning tuviera tan solo una traza de sangre en su complexión, esta ya se hubiera drenado de su rostro. Wen Ning exhaló. Dijo: ¿Ah? ¿El hijo de la doncella Yang? Wei Wuxian permaneció quieto. Jinling continuó. Mi Xiushu creció con él. Mi abuelo lo veía como a su propio hijo. Mi abuela tampoco era terrible con él, pero ¿qué fue lo que hizo? Convirtió el embarcadero del loto en la guarida de la secta Wen. Acabó con toda la secta Yumen-yang. Causó la muerte de mis padres y abuelos. Y ahora mi Xiushu es el único que queda. Trajo sobre sí su propia muerte por el caos que creó. Y terminó sin dejar ni un cuerpo en el lugar. Es que, ¿qué parte de toda esta situación no entiendes? ¿Qué tipo de excusas aún piensas dar por él? Discutió recio mientras que Lan Xishue no respondía en absoluto. Un momento después, otro chico habló. ¿Por qué están exaltados tan de repente por una cosa así? Dejemos el tema, ¿sí? Aún no hemos terminado de comer, la comida se va a enfriar. A juzgar por la voz, se trataba del sentimental con el cual Wei Wuxian había bromeado antes. Alguien más estuvo de acuerdo. Xishue está en lo correcto, deberíamos dejar de discutir. Xishue simplemente olvidó escoger sus palabras cuidadosamente. Fue solo un comentario que no pensó bien. ¿Cómo podría haberlo pensado tanto? Siéntese, joven Amojin. Déjenos seguir comiendo. Otro chico intervino. Sí, eso, todos nosotros salimos de la ciudad Yi, así que técnicamente ya hemos pasado por la vida y muerte juntos. Realmente no deberíamos discutir por un error por descuido. Jinling bufó. Lan Xishue finalmente respondió. Su tono era tan respetuoso como siempre. Lo siento mucho.
Debí haber puesto más cuidado en mis palabras. Joven amo Jin, por favor, vuelva a sentarse. No quisiéramos continuar esto y hacer que Han Wan-jun baje hasta aquí. La mención de Han Wan-jun era realmente un movimiento espléndido. De inmediato, Jin Ling se detuvo. No hizo ningún otro ruido. Los sonidos de las mesas y sillas moviéndose se escucharon. Parecía ser que se había vuelto a sentar. El salón pronto se volvió a llenar de clamor, y las voces de los muchachos pronto se hundieron entre los sonidos de los cuencos y los platos. Sin embargo, Wei Wuxian y Wen Ning se quedaron parados silenciosamente en la arboleda. Sus expresiones eran serias. Sin hacer ni un ruido, Wen Ning se volvió a arrodillar. Wei Wuxian solo se dio cuenta de esto después de una corta pausa. Haciendo un gesto con su mano débilmente, respondió: «No fue tu culpa». Justo cuando Wen Ning estaba por abrir de nuevo su boca, miró de pronto hacia atrás de Wei Wuxian y dudó. Antes de que Wei Wuxian pudiera girarse, una figura de túnicas blancas caminó por su lado y pateó a Wen Ning en el hombro. Wen Ning creó otro agujero con forma humana en el suelo. Wei Wuxian se apresuró en tirar hacia atrás a Lan Wangji, quien parecía querer patearlo de nuevo. Wei Wuxian dijo: Han Wan-jun, tranquilízate. Parecía ser que el tiempo de dormir ya había pasado, mientras que el tiempo de estar ebrio había llegado. Así fue como Lan Wangji encontró la forma de salir. La situación se sentía algo familiar. La historia realmente se repite una y otra vez, ¿no es así? Sin embargo, esta vez Lan Wangji lucía aún más normal que la vez pasada. Tampoco se había puesto mal las botas. E incluso cuando había pateado groseramente a Wen Ning, su expresión seguía siendo perfectamente virtuosa. Nadie podría encontrarle una falla. Después de que Wei Wuxian le detuvo, se arregló sus mangas y asintió. Se paró con orgullo en donde estaba y se detuvo a sí mismo de volver a patear. Wei Wuxian usó este tiempo para preguntarle a Wen Ning: «¿Cómo estás?». Wen Ning contestó: «Estoy bien». Wei Wuxian dijo: «Si estás bien, entonces levántate. ¿Por qué sigues arrodillado?». Wen Ning se levantó a rastras y titubeó. Dijo: «Joven amo Lan». Lan Wangji arrugó sus cejas y se cubrió los oídos. Luego se giró dándole la espalda a Wen Ning, mirando en dirección de Wei Wuxian. Usó su propio cuerpo para bloquear el contacto visual. Wen Ning estaba sin palabras. Wei Wuxian dijo: «Wen Ning, es mejor que no estés aquí. A Lan Cham en verdad no le gusta verte». Wen Ning dijo: «¿Qué le ocurrió al joven amo Lan?». Wei Wuxian contestó: «No mucho, solo está ebrio». El rostro de Wen Ning quedó en blanco, como si no pudiera aceptar algo así. Después de un rato, finalmente continuó: «Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?». Wei Wuxian dijo: «Bueno, ¿qué puedo hacer? Lo voy a llevar adentro y a acostarlo». Lan Wangji contestó: «Ok». Wei Wuxian dijo: ¿No estabas cubriéndote los oídos? ¿Cómo es que ahora de la nada eres capaz de escucharme de nuevo?». Esta vez Lan Wangji se rehusó a responder. Pretendió que aquel que los había interrumpido un momento atrás no había sido él. Wei Wuxian no estaba seguro de cómo reaccionar. Se giró a Wen Ning. Le dijo: «Sé cuidadoso». Wen Ning asintió. No pudo evitar mirar a Lan Wangji una vez más. Justo cuando estaba por irse, Wei Wuxian le detuvo. Le dijo: «Wen Ning, ¿por qué no primero encuentras un lugar para esconderte?».
Wen Ning pausó por un segundo. Wei Wuxian añadió: uno podría decir que ya has muerto 2 veces. Ve y date un buen descanso. Después de que se fue, Wei Wuxian quitó las manos con las que Lan Wangji bloqueaba sus orejas. Le dijo: bien, ya se fue. Ya no puedes escucharle ni verle. Lan Wangji finalmente dejó libres sus oídos. Se quedó mirando fijamente a Wei Wuxian con su par de ojos de claro color. Sus ojos eran tan claros, tan honestos, que un deseo de travesura surgió en Wei Wuxian. Como si algo dentro de su cuerpo hubiera sido encendido, sonrió molestosamente. Dijo: Lan Chan, ¿aún vas a responder a lo que sea que te pregunte? ¿Aún vas a hacer lo que sea que te diga que hagas? Lan Wangji dijo: Wei Wuxian le dijo: quítate tu cinta de la frente. Obedientemente, Lan Wangji acercó sus manos a la parte trasera de su cabeza y lentamente empezó a desatar las hebras. Se quitó la blanca cinta de la frente, la que estaba bordada con el emblema de nubes que flotaban. Sosteniendo la cinta en sus manos, Wei Wuxian la giró un par de veces, examinando cada ángulo de ella. Luego de eso dijo: así que, ¿realmente no hay nada muy especial en ella? Y yo que pensé que escondía algún tipo de gigantesco secreto. Pero, en ese entonces, ¿por qué estabas tan molesto cuando te la quité? Tal parece que el Lan Wangji del pasado simplemente le odiaba en conjunto con todo lo que hacía. De repente, sintió algo apretarse en sus muñecas. Lan Wangji le había atado sus 2 manos usando su cinta de la frente y había empezado a hacerle nudos. Wei Wuxian dijo: ¿qué estás haciendo? Quería ver exactamente qué era lo que Lan Wangji quería hacer, así que le dejó continuar. Después de que Lan Wangji aseguró bien sus manos, primero ató un nudo simple. Luego pensó por un rato y, como si sintiera que algo no estaba del todo bien, lo cambió por un nudo más apretado. Luego pensó otro rato más y, aún insatisfecho, ató otro nudo encima. La cinta de la frente de la secta Guzulan era una tira de tela que colgaba de sus espaldas después de haber sido anudada. Cuando uno se movía elegantemente en el aire, razón por la cual era algo larga. Lan Wangji ató 7 u 8 nudos en la cinta, formando una pequeña pila de bultos feos a la vista. Finalmente se sintió lo suficientemente satisfecho como para detenerse. Wei Wuxian dijo: «Hey, ¿aún quieres esta cinta?» El ceño fruncido de Lan Wangji se disolvió. Sosteniendo el otro extremo de la cinta de la frente, elevó las manos de Wei Wuxian enfrente de sí, como si estuviera admirando la obra maestra que había creado. Con sus manos suspendidas en el aire, Wei Wuxian pensó: probablemente ahora mismo luzco como un criminal. Espera, ¿por qué estoy haciendo el tonto con él? ¿No se supone que soy yo quien debería dejarlo como tonto? Wei Wuxian finalmente se dio cuenta. Le dijo: «Quítala». Lan Wangji felizmente acercó sus manos hacia el cuello de su ropa y su cinturón de tela, repitiendo el mismo actuar que había tenido antes. Wei Wuxian gritó: «No lo quites, quita la cosa que está en mis manos, la cosa con la que me ataste, la cinta». Si Lan Wangji no solo lo tenía con sus manos atadas, sino que además lo despojaba de sus ropas, la escena sería increíblemente aterradora. Al escuchar su petición, Lan Wangji frunció el ceño de nuevo y procedió a hacer nada. Wei Wuxian levantó sus manos y le persuadió: «Dijiste que me harías caso, ¿o no? Sé un buen chico y quítala». Lan Wangji le dio un vistazo. Luego alejó silenciosamente su mirada, como si no pudiera entender lo que Wei Wuxian le estaba diciendo, y tuviera que pensar sobre ello por más tiempo. Wei Wuxian se quejó:
Oh, ahora lo entiendo. Estás todo emocionado por atarme, pero no puedes entender si te digo que lo quites. ¿Es así? La cinta de la frente de la secta Lan estaba hecha del mismo material que su uniforme. Si bien lucía frágil, en realidad era bastante fuerte. Y como Lan Wangji la había envuelto apretadamente alrededor de sus manos y había atado una larga trenza de nudos, Wei Wuxian no podía forcejear y liberarse sin importar cuán duro lo intentara. Comentó en silencio. Realmente me disparé en el pie, ¿verdad? Qué bueno que es solo una cinta de frente y no alguna extraña cuerda mágica, o si no, él realmente me hubiera atado. Lan Wangji miraba hacia la distancia al tiempo que alaba de los extremos de la cinta de la frente, meciéndolos contentamente. Wei Wuxian suplicó: ¿puedes por favor quitarlo? Han Wanjun, ¿cómo puede alguien tan elegante hacer algo como esto? ¿Cuál es el punto de atarme de esta manera? ¿Va a verse tan mal si alguien nos ve de esta forma o no? Al escuchar la última oración, Lan Wangji empezó a atraerlo hacia las calles. Siendo alado por el lugar por Lan Wangji, Wei Wuxian se tambaleaba. Dijo: espera un segundo. Lo que quise decir era que sería malo si alguien ve esto, no que deberías dejar que alguien nos viera. Hey, estás solo pretendiendo que no me entiendes, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo esto a propósito? Así que solo vas a entender lo que quieres entender. Lan Cham, Lan Wangji. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lan Wangji ya lo había alado fuera de la arboleda. Caminaron alrededor de una calle y entraron de nuevo al salón principal a través del primer piso. Los jóvenes aún seguían comiendo y bromeando. A pesar de que un menor desacuerdo había ocurrido, la gente joven siempre era veloz en olvidar estos asuntos. Estaban en medio de un juego de beber. Algunos de los muchachos más audaces de la secta Lan querían hacerse con unos sorbos también. Siempre había alguien cuidando las escaleras que daba al segundo piso, manteniendo un ojo atento por si venía Lan Wangji. Nadie de ellos esperaba que Lan Wangji repentinamente alaría a Wei Wuxian a través de la entrada principal, lugar al que nunca le pusieron atención. Todos estaban estupefactos después de que se giraron. Al tiempo que Lan Jingyi se tiraba sobre el vaso de licor encima de la mesa con esperanza de cubrirlo, dio vuelta algunos cuencos y platos en el camino. El objeto que había querido ocultar se hizo aún más notable. Lan Zixue se paró. Dijo: Han Wanjun, ¿por qué llegó por la entrada principal de nuevo? Wei Wuxian rió. Han Wanjun se está sintiendo un poco acalorado y decidió dar un paseo para poder atraparlos con la guardia baja. Ven, aquí están, bebiendo cuando se supone que no deberían. Secretamente rezaba que Lan Wangji lo llevara directamente escaleras arriba, sin hacer ni decir nada innecesario. Si se mantenía silencioso y con esa fría apariencia, nadie sospecharía que había algo malo con él. Justo cuando ese pensamiento atravesó su mente, Lan Wangji lo arrastró hacia la mesa de los jóvenes. Lan Zixue estaba más allá de la estupefacción. Dijo: Han Wanjun, su cinta de la frente. Antes de que pudiera terminar sus palabras, vio las manos de Wei Wuxian. La cinta de la frente de Han Wanjun estaba atada alrededor de las muñecas de Wei Wuxian. Como si sintiera que este hecho no lo habían notado las suficientes personas, sosteniendo los extremos de la cinta, Lan Wangji elevó las manos de Wei Wuxian y se las mostró a todos para que las vieran.